@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y permítame, Yoreli, para que nos acompañe en esta entrevista, saludar a don Carlos Carrillo, un hombre que todos los días se levanta con una sorpresa distinta. Él está en la unidad de gestión de riesgo abriendo cajones. Y gracias a él estamos descubriendo cosas terribles con una chequera infinita, con unos gastos que se han utilizado en muchos casos, no sé si en la mayoría, para temas que no tienen que ver con su función. Se han desviado muchos recursos. Y don Carlos Carrillo no ha tenido ningún temor en contarle la verdad a los colombianos. Don Carlos, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, un saludo para usted y para todos los oyentes. Siempre que terminamos una entrevista yo digo, bueno, esta fue la última vez que hablamos con Carlos Carrillo porque es que no puede pasar nada más grave. ¿A usted no le da esa misma impresión de que usted no puede creer que todas las semanas se encuentre una sorpresa mayor? Pues sí, Julio, la verdad es que es bastante sorprendente lo que sucede y creo yo que hay mucho más aquí por develar y creo que además esto pues está afectando a una buena parte de la clase política y también creo que esto, como dicen ustedes, pica y se extiende porque cada vez va rebotándole a personas, pues a más y más personas, senadores, bueno, en fin, y seguramente esto va a seguir echando hacia atrás. Vamos ahora con algo que usted encontró. Es que hay un director jurídico en la sombra que curiosamente está relacionado con la pareja de Nicolás Petro. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, pues realmente el tema de Laura Ojeda es algo de lo que yo tuve conocimiento pues hace nada. Yo estaba muy preocupado por este señor Iván Alfaro, porque pues primero se niega a irse, sigue devengando esos 24 millones de pesos mensuales, que pues son unos honorarios exagerados. Este señor, cuando entró a la entidad, acreditó solamente una experiencia, solamente una. Y bueno, pues por ahí dicen muchas cosas, dicen que ese señor trabajó por allá con Juan Carlos Martínez Sinisterra en el pasado. Bueno, digamos que hay un montón de cosas que se dicen, pero cuando uno ve los papeles que están en la entidad, pues solamente acredita una experiencia, que es en su propia firma. Y esa firma, pues, dice ser partner. Estas firmas de abogados todas utilizan el inglés para darse estatus. Dice ser partner de otra firma, Capstone Group, que justamente el último día de Olmedo pues iba a recibir un contrato de 1.200 millones de pesos con unos honorarios de 100 millones de pesos mensuales. Entonces pues esto es una cosa absolutamente sorprendente y el señor pues tiene unas especializaciones, ni siquiera tiene maestría, pero pues claramente era alguien de toda la confianza de Olmedo López. Y a mí sí me preocupa mucho pues que este señor pues aparte de los 24 millones de pesos, quisiera 100 más y sigue buscando clientes por fuera. Él había sido también abogado en el caso de Interbolsa. Entonces, pues al fin, ¿qué? ¿Solamente trabaja para su empresa o solamente trabaja para la unidad? ¿Tiene casos aparte? Es algo bien complejo porque todo el mundo en la oficina sabía que él era el verdadero director jurídico de la entidad. Director, usted nos dice que él continúa trabajando en la entidad. ¿Cuál es el rol de Alfaro por el que está cobrando 24 millones? ¿Él está siendo aún su asesor jurídico? Pues es imposible para mí tener a ese señor como asesor jurídico. Yo lo puedo tener representando a la entidad. Por ejemplo, pensemos en una cosa. ¿En qué me podría ayudar el señor Alfaro? Pues en que la UNGRD se declare víctima de estos dos bandidos, de Olmedo y de Schneider. Pero pues ¿cómo voy a ponerlo a él al frente de ese caso cuando pues hacía parte de esa dirección? Una dirección paralela donde pues hay unos contratistas que no firman nada, que no asumen responsabilidades ante los entes de control, pero que sí tomaban decisiones, como es el caso de él, del otro señor Henry Saldarriaga, gran amigo de Olmedo, que incluso daba órdenes allá en la FIU Previsora, y también dicen del esposo de la señora Ana María Castaño, secretaria general, que es quien firma estos contratos, ¿no?
Eso también vale la pena recordarlo. Esa señora que dice que Olmedo no la miraba ni para escupirla, a esa señora el 14 de febrero, pues Olmedo le da ordenación de gastos sin límite de cuantía, y uno de los contratos que quería entregar pues era este de 1.200 millones de pesos a la firma Capstone Group. Sí. Bueno, lo voy a meter en problemas, doctor Carrillo, pero con la misma transparencia y sinceridad con la que usted ha actuado desde que asumió el cargo, ya podemos hablar de que se identificó la mano del hijo del presidente de la República, de Nicolás Petro, en la unidad para la gestión del riesgo, tal y como lo había advertido Day Vázquez, su exesposa, en diciembre. Pues vea que a mí me parece que en ese tema de Nicolás Petro hay que decir las cosas con claridad, pero si bien hay un grupo de personas que son de Ciénaga de Oro, yo creo que son unos perfiles bastante diversos. Y tampoco podemos decir que por el hecho de ser de Ciénaga de Oro y de haber crecido cerca en el mismo barrio o ser amigos de Nicolás Petro, pues no tienen derecho a trabajar en la unidad. Y le voy a dar nombres concretos. Por ejemplo, el ingeniero Ripoll. El ingeniero Ripoll es de Ciénaga Magdalena. Yo lo encuentro ahí contratado con unos honorarios pues normales, en mi opinión. Es un ingeniero con una especialización, con una maestría en Alemania, que tiene una OPS como de unos 11 millones de pesos. Eso con factor salarial es un salario como de 7, ¿cierto? Y es una persona capaz, competente, con experiencia, que trabaja y que pues está haciendo un buen trabajo en la oficina de Cartagena. Pero sí, es de allá, de Ciénaga Magdalena, y creció cerca de Nicolás Petro, hasta donde tengo entendido. Entonces, pues sí siento también que en el ánimo de atacar permanentemente al gobierno, pues se está haciendo injusto con algunas personas. El caso del señor Ginás, que ha sido tan ruidoso porque tiene unos honorarios muy altos, pues yo no entiendo qué gobierno no gobierna con la gente que hace campaña. Por ejemplo, en el gobierno Duque, los amigos del colegio de Duque pues entraron al gobierno, los amigos del colegio, y Barbosa era el compañero de pupitre en la Sergio Arboleda. Pues, ¿cuál es el problema de que un gobierno meta en el gobierno a las personas que hicieron campaña y que hacen parte del proyecto político? Como es el caso del señor Ginás. Sin embargo, pues el contrato de Ginás se acaba este mes. Yo no lo pienso renovar, lo hablé con él, y bueno, pues el señor Ginás no seguirá trabajando en la entidad. Creo que pues es un ruido además innecesario. Sí, pero director, a propósito de eso que usted nos dice, entonces, ¿por dónde llegó el señor Alfaro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Usted ya nos mencionó a la exsecretaria que tenía ahí, pues que usted se dio la pelea por sacarla, pero ¿por dónde entonces se puede decir que llegó? ¿Quién está detrás de él? Yo he dicho que la dirección de Olmedo es una dirección que se conoció por Tinder, y creo que eso hace parte de los muchos problemas que tuvieron. Ellos muy rápidamente empezaron a mostrar fracturas entre ellos, y creo que eso tiene que ver con que es una dirección que se compone sin que realmente en algunos casos haya cercanía. ¿Quiénes eran cercanos a Olmedo? Pues por supuesto este señor Henry Saldarriaga. Hay otro señor que es el jefe de reasentamientos, que se llama Alexander Angulo, que también era cercano. El jefe de comunicaciones también había estado cerca de Olmedo, pero no era el caso, por ejemplo, de Barreto, conocimiento que viene de un sector más cercano, ex polo democrático, ni tampoco de Schneider, que viene pues del clan Aguilar. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, recién se conocen y empiezan a montar, pues en el caso de Olmedo y Schneider, pues una organización criminal. Y a mí me preocupa mucho, y creo que la Fiscalía tiene que investigar a fondo el papel que jugaron los otros miembros de la dirección y de la dirección subrepticia, como es el caso del señor Alfaro. El señor Alfaro, dicen, pues digamos que aquí yo no puedo dar fe de ello porque son rumores, no hay un papel que lo pruebe, no hay un indicio del que yo pueda decir es absolutamente cierto. Dicen llegó por otra persona también que estaba ahí, que era el señor Luis Montes de Ciénaga de Oro. Sobre el tema, hay noticia de Alfaro de última hora, y es bueno que la conozca el director. Jenny.
Julio acaba de emitir un comunicado en el que señala lo siguiente, abro comillas, el abogado Iván Alfaro Gómez. En junio de 2023 celebré contrato de prestación de servicios profesionales independientes con la fiduciaria La Previsora S.A. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional para la Atención de Desastres. Las actividades que se pactaron corresponden a la prestación de servicios jurídicos especializados, pero en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación ni la ordenación del gasto, pues tales funciones corresponden de manera o de forma exclusiva a las áreas administrativas, Dirección General y Secretaría General, y a las misionales, subdirecciones de la entidad. La remuneración convenida fue prevista en la resolución vigente para la fecha y así fue autorizado, ejecutado y terminado en diciembre de ese mismo año. También señala Julio que en enero de 2024 se celebró un nuevo contrato, el cual se encuentra vigente y no ha sido incumplido por el contratista, señala el abogado Alfaro. Tanto el contrato anterior como el actual contemplan la realización de actividades de asesoramiento exclusivamente con la oficina asesora jurídica de la entidad, la cual, como está previsto en la ley y en las normas reglamentarias, no tiene funciones relacionadas con la contratación ni la ordenación del gasto. Hay otro párrafo en el que señala Julio que en ningún caso actúe como jefe de facto ni superior de las funcionarias que ejercieron como secretaria general ni de la jefe de oficina jurídica, pues era evidente su experiencia en el sector público y su destacada formación académica. Hay también otro párrafo en el que dice, como defensor, no puedo ser obligado a conocer intereses personales, familiares, políticos, religiosos, raciales, ni de ningún otro tipo de los ciudadanos que me confían sus asuntos. La ley regula los eventuales conflictos de interés que puedan existir en el ejercicio del derecho y al no existir ninguno, el mandato se debe desarrollar con normalidad. Dice específicamente lo siguiente sobre la actual pareja de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República. Así lo hice con la señora Ojeda Estupiñán y con decenas de particulares, funcionarios, miembros de corporaciones públicas, magistrados e incluso ciudadanos extranjeros a quienes he representado o represento en la actualidad. Dice que rechaza de manera categórica que se haya estigmatizado a la ciudadana que represento, se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida, pues se trata de asuntos disímiles que no tienen relación alguna con las conjeturas maliciosas que han querido afectar a su familia solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información, Julio. Pues partiendo de lo que está diciendo aquí el abogado Alfaro, señor director de gestión del riesgo Carlos Carrillo, yo quiero que miremos un poco más hacia atrás, porque si hay algo en lo que se ha insistido, tanto desde el presidente como desde el ministro del Interior, que fue uno de sus predecesores en gestión del riesgo, es que hay que mirar más hacia atrás. Usted que sigue abriendo cajones, como dice Julio, ¿qué ha encontrado del pasado de la entidad? Para no quedarnos únicamente con lo que ocurre hoy, sino con lo que ocurrió en administraciones previas. Vea, esto es algo verdaderamente sorprendente. Por estos días han estado hablando de la desaparición de 69 cajas del archivo. El atraso documental de la entidad, pues es una cosa que no tiene ninguna justificación. Pues imagínese, hoy ya estamos en que la inteligencia artificial traduce simultáneamente y en la unidad no hay ni siquiera un software que deje trazabilidad de lo que hacen los contratistas. Pero el archivo físico, y esto es bien curioso porque hay que ver los tiempos, cuando se da la victoria de este gobierno, cuando la administración del señor Mono, del polémico Mono, que pues increíblemente ha pasado muy de agache, no como Olmedo. En la administración del Mono se contrata, se hace un convenio interadministrativo para digitalizar el archivo. Y se firma en el gobierno anterior, y en el gobierno anterior salen las 5.710 cajas con el archivo de la entidad. Cuando regresan, que quien pide que se retornen es esta señora Ana María Castaño, pues aparecen menos de las cajas, pero ni siquiera es claro qué se perdió porque no está foliado.
Aquí el asunto no es cuántas cajas hay, sino cuántos folios había dentro de esas cajas. Y es verdaderamente sorprendente porque cualquier persona con un poco de malicia podría creer que justamente un gobierno que se ve de salida, que sabe que viene un gobierno que es su contradictor político, pues podría empezar a escarbar en esos archivos y se da ese muy extraño contrato en el que sin ninguna custodia el archivo físico sale de la entidad. Entonces, pues cualquiera puede pensar que esto lo hizo esa administración anterior con el fin de ocultar algunas huellas o algunos pasos. Si usted se ve, a mí me sorprendió mucho en la oficina de Cartagena. Nosotros tenemos una oficina en Cartagena, además con una bella vista a Boca Grande. Hay una oficina que dice vicepresidencia. Eso es muy extraño porque en la unidad no hay vicepresidencias, hay subdirecciones y una subdirección general. Pues dicen que esa era la oficina de Marta Lucía Ramírez, autodenominada madrina de Cartagena y autodenominada madrina de Mocoa, en donde no se hizo nada. Y ni hablemos de Providencia, porque es que los contratistas de Providencia ni siquiera fueron capaces de entregar a satisfacción muchas de esas casas y tampoco fueron capaces ni siquiera de sacar la basura que hoy se convierte en una amenaza latente para la isla. Yo creo que aquí hay mucho que investigar. El tema de la maquinaria amarilla es billonario. Entonces, pues yo sí espero que todo este escándalo tan lamentable que además pues tiene a la entidad en una situación pues muy triste para los empleados probos. Yo sé que hay funcionarios que trabajan y hacen bien su labor, pues eso haga que los medios que los entes de control, que la Fiscalía y la Corte Suprema, porque claramente aquí hay aforados en esto. Recuerden que el escándalo de las marionetas, que es el escándalo probado más grave del gobierno Duque de corrupción, probado. El señor Ciro Ramírez está en la cárcel, el señor Pierre García está prófugo de la justicia, el señor Mario Castaño está muerto, pero antes de morir fue condenado, pues también fue metido en esto y bueno, digamos que yo estoy seguro que para atrás también hay cosas muy graves. Olmedo, en mi opinión, llegó a querer hacer lo mismo que habían hecho en el pasado, pero pues por supuesto no lo logró, entre otras por su enorme torpeza. Pero hay una cosa que sí me sorprende de lo que dice el señor Alfaro, y es su cinismo. Yo le pedí a ese señor que terminara anticipadamente el contrato, porque es que cuando usted tiene un contrato con una labor, con un objeto tan amplio, pues digamos que casi cualquier cosa cabe. Pero justificar que la tabla no llega a 24 millones de pesos, eso es una excepción. Se supone que el señor tiene esos honorarios tan abultados que son casi de magistrado, ¿no? O sea, un ex magistrado de una alta corte pues puede aceptar un contrato por ese tipo de honorarios y eso es razonable. Sí. Pero el señor Alfaro tiene una excepción supuestamente por servicios altamente calificados. ¿Y cómo va a prestar esos servicios altamente calificados a una dirección que no confía en él? Yo no le puedo pagar 24 millones de pesos para que responda a PQRs. Entonces, pues lo que hice fue pedirle que terminara anticipadamente, cosa a la que se niega, porque sigue teniendo intereses en la entidad y eso es absolutamente evidente. Se la pasa rondando por ahí, se la pasa dando vueltas alrededor ahí de Conecta y todo el mundo sabía perfectamente que él era el jefe jurídico de facto, que la directora jurídica pues simplemente pues era una subalterna de él. La dirección jurídica está llena de gente que es de él, personas que trabajaron en su empresa. Y es tan cínico que se atreve que el día que el barco se está hundiendo, que es el 29 de febrero, la señora Ana María le vaya a sacar un contrato por 1.200 millones de pesos a Capstone Group Attorney at Law SAS, que aquí le digo el NIT, 90062-76686, dirección Carrera Primera 7288 en Bogotá. Sí, esa empresa, director. Y fíjese una cosa que me parece importante, si me permite un segundo. Cuando usted busca en el directorio de empresas de portafolio a esta empresa Capstone Group, lo que dice arriba en el HTTP es Padilla, Sudheim, Alfaro, Gómez SAS. ¿Por qué? Pues porque es la misma empresa. Es la misma empresa que unos meses antes de que el señor pues empezara su tarea aquí, le pertenecía a él y al señor Padilla, creo, exsecretario jurídico de los Char. Sí. Entonces simplemente cambian de nombre las empresas para después darse contratos a ellos mismos.
Sin lugar a duda, y usted lo ha dicho, son muchos los temas que hay que investigar, entre esos en muchas regiones de Colombia en donde se sigue necesitando esa prevención que no se ha hecho. Pero le toco otro tema, director, que se conoció este fin de semana y es lo relacionado con la investigación de la Procuraduría en contra del actual director de la UIAF, Luis Eduardo Ginás, por haber contratado por medio de un presunto tráfico de influencias a Regina López Burgos, prima de Nicolás, y a José Ignacio Ginás, hermano del director de la UIAF. ¿Estas personas siguen allí en la entidad? ¿Qué ha pasado con ellas? Sí, justamente hace un momento mencioné mi conversación con el doctor Ginás. Yo creo que el Ginás pues ha hecho su trabajo en lo que yo he sabido, pero el doctor Ginás no va a seguir en la entidad, se le vence su contrato en mayo y no va a ser renovado. Óigame, director, usted me perdonará que yo... El tipo tiene trabajo, ¿no? Sí, Tiene que abrir más cajones. Sí, es que quiero preguntarle por un cajón en particular, y es el cajón de la reconstrucción de Providencia, señor director Carlos Carrillo. Porque recuerde usted que en su momento mucho se dijo sobre unos presuntos sobrecostos que en su momento fueron justificados por el gobierno Duque. Sin embargo, aunque esa plata yo sé que pasó por Findeter antes de irse a la reconstrucción, sé que hubo también recursos de gestión del riesgo. ¿Usted ha encontrado algo al respecto? Lo que encontré en mi visita a Providencia, por cierto, este jueves regreso a Providencia a un debate de control político de la representante J-Pam. Lo que yo encontré en Providencia es una isla que aún no se recupera de esa tragedia espantosa que fue el huracán Iota, y una reconstrucción que no dejó satisfechos al pueblo raizal en Providencia. ¿Por qué? Porque, pues, si bien usted ve las casitas y las casitas se ven bien, pues lo que dicen quienes las habitan es que hay muchos problemas que no quedaron resueltos. Y justamente en estos días visité la casa de unos arquitectos que han trabajado muchos años en San Andrés y hablamos del tema y me mostraron algunos proyectos. Y uno después cuando lo compara con lo que hay ahí, uno dice pues creo que los isleños en muchas cosas tienen razón. El tamaño de la zona segura es realmente diminuto. La calidad de las maderas, pues es que hay unas casas que no llevan ni un año entregadas y ya empiezan a mostrar serias deficiencias, y a mí pues me preocupa enormemente el futuro de esa isla. Yo espero que ni este año, ni en 10, ni en 20 la isla sea golpeada por otro huracán, pero con una inversión tan gigantesca como la que se hizo, esas casas deberían haber sido perfectas. Estamos hablando de casas de más de 700 millones. Por supuesto que es costoso construir en la isla, pero pues es que en últimas son unas pequeñas casitas de madera con apenas un bañito de 2x1 como zona segura. Y ellos, por ejemplo, se quejan mucho de las cisternas. Ellos siempre han tenido mucho cuidado con la recolección del agua lluvia. Bueno, en fin, yo sí creo que ahí pasaron cosas que hay que investigar a fondo, porque la cantidad de dinero y la mediocridad en muchos casos de la obra, pues sí está ahí. Hay muchas cosas que ni siquiera se hicieron. Yo no puedo creer que ese contratista que hizo esto y que los señores de Findeter no hayan sido capaces de sacar la basura. No fueron capaces de sacar los escombros, y esos escombros se convirtieron en basura que hoy tiene vectores de lixiviados que afecta a la comunidad y que sobre todo en el momento en el que llegue otro huracán pues se van a convertir en proyectiles que pueden hacerle un enorme daño a la isla. Entonces pues ahora nos toca, sea como sea, sacar esa basura, cueste lo que cueste, pero esos son incumplimientos del contratista. Entonces, pues sí, es muy preocupante. Yo le digo, Juan Pablo, yo no puedo hacer afirmaciones categóricas, ni más faltaba, yo no soy juez, pero sí creo que los organismos de control deben ponerle la lupa al tema de Providencia. Director, y ya que nos fuimos a las regiones, de hecho tengo un tema que vamos a publicar en las próximas horas aquí en la W, y es que en Chocó se decretó la emergencia por la vía, la tragedia que ocurrió en la vía el 12 de enero de este año, y esa emergencia la tenía que implementar, o todas las medidas de esa emergencia las tenía que implementar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y lo que me dicen es que no se ha hecho nada. ¿Qué pasa allí? Perdón un segundito, ¿me repite la pregunta?
que no lo escuché. Tras el desastre que ocurrió en Chocó el 12 de enero de este año, en el que 39 personas murieron en la vía Quibdó-Medellín, se decretó la emergencia. Esta emergencia traía unas medidas que debía implementar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y lo que me dicen es que no se han implementado esas medidas, no se ha hecho nada. La unidad hasta la fecha no ha hecho nada al respecto. Pues vea, en el tiempo que yo llevo al frente de la entidad, de hecho, mi primera salida de Bogotá fue al Chocó, en el momento en el que hubo una nueva creciente en el Alto Baudó. Yo me he reunido con la señora gobernadora, estamos avanzando no solamente en el envío de ayudas humanitarias, sino también en el avance de las obras y de todos los pendientes. La unidad tiene, no solamente por el tema de ese deslizamiento tan lamentable, pero tiene otras muchas obras en el Chocó, y yo sí creo que es uno de los departamentos donde debe haber más énfasis de trabajo. Por eso para mí fue tan preocupante encontrar que la subdirección de reducción, que es la encargada de mitigar el riesgo, pues también el 29 de febrero, el último día, el día que se hundía el barco, le entregó el 80% de su presupuesto a Corpurabá y a Corantioquia. En estas jugadas tan sucias que hizo el señor Sneider Pinilla en la noche final, pues digo yo, como un delincuente en la mitad de la noche firmando, porque al desfinanciar la subdirección de reducción, pues no se puede destinar recursos a lugares que probablemente lo necesitan más que Antioquia, como es el caso del Chocó. Y algo que pues me parece importante destacar de estos 2 meses que llevo en la unidad, pues es que también recibimos una generosa donación por parte del gobierno chino, justamente para atender ese punto en donde se dio esa tragedia. Y bueno, pues digamos que también hay que buscar cooperación internacional y todo lo demás. Director Carrillo, estamos abusando de su tiempo, por eso mi pregunta es para una respuesta de sí o no. Después de usted abrir todos esos cajones y ver la corrupción enquistada en todos los rincones de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ¿usted considera que lo mejor es liquidar la entidad y volver a barajar? Pues bueno, eso es algo que yo no puedo decir, eso es algo que es potestad del señor presidente tomar esa decisión y del Congreso. Esta entidad nace alrededor de la ley 1523 y requeriría de un trámite en el legislativo. Ahora, lo que sí es claro es que no creo que nadie, ningún congresista de ningún partido, pudiese negarse en este momento a revisar esa ley o a revisar la naturaleza misma de la entidad. Pero es que el problema no solamente es que la entidad tenga esos superpoderes, sino el problema es la clase política colombiana, que ha demostrado no tener contemplación con las personas más vulnerables de este país y las que más necesitan los recursos, y los han saqueado, sea el gobierno que sea. Justamente pues es lamentable para nosotros, para los que creemos en el proyecto político del señor presidente, que esto también haya sucedido en esta administración, y eso pues prueba que la corrupción está enquistada hasta los tuétanos de esta sociedad. Entonces yo no me atrevería a decir que hay que liquidarla, porque además no es competencia mi decisión, y también esto pues genera un impacto enorme en las personas que trabajan en la entidad y que están en los territorios poniendo incluso en riesgo su vida. Esto es una entidad muy 4x4, Lucas, ¿no? Esto no es una entidad de cócteles esto es una entidad de ir a los lugares más remotos, que es donde efectivamente están los problemas, que son de todo tipo. Grupos armados ilegales, el narco, bueno, todo lo que ustedes quieran está en la misionalidad de esta entidad, lidiar con ello. Entonces, pues habría que verlo. Hay un ejercicio, Lucas, que a mí me parece muy interesante, ojalá alguien lo haga, y es revisar cuál fue el proyecto de ley que entregó el gobierno Santos y cuál fue el que salió. Porque yo estoy seguro de que pues los señores congresistas le metieron mano a eso para quitarle uno que otro seguro a esa plata. Mire, yo le tengo también una última pregunta de sí o no, doctor Carrillo, muy complicada. El presidente Petro se siente absolutamente traicionado por esas personas que hemos mencionado, pero al mismo tiempo, pues asume una responsabilidad política por haberlas nombrado. ¿Cuál es el alcance de esa responsabilidad? No lo sabemos, pero usted sabe que los Moreno Brothers son expertos en beneficios y llaman a los medios y sueltan cositas. Olmedo tiene 30 nombres de congresistas, beneficiarios de contratos, por ejemplo, de ese robo cruel que es el de las ollas comunitarias.
la comida para la mojana, para lugares muy pobres. Pues los contratos se los dieron a políticos para que se ganaran la platica. Pero, director, esos contratos se los dieron a los políticos a cambio de que votaran reformas. ¿De acuerdo? Pues eso es algo que yo de ninguna manera puedo afirmar. Yo no puedo decir sí o no a eso, porque hace parte además de esa investigación. Pero pues la Corte Suprema es la que debe determinar si eso se dio, y si eso se dio, pues esos congresistas deben irse a la cárcel, y también quien les ofreció el dinero, porque el cohecho va en doble vía. Aquí en Colombia ha habido cohechos de una sola vía, pero pues cuando se dan ese tipo de transacciones ambas partes son culpables y deben responder. Ahora, una cosa que sí debo decir es que el señor Olmedo López y el señor Snyder Pinilla hablan mucho del gobierno y hablan mucho de los congresistas, pero no dicen absolutamente nada de los contratistas y tampoco hablan de la plata. Yo creo que los Moreno Brothers deberían ocuparse más bien por eso, porque sus clientes empiecen, si de verdad tienen intenciones de cooperar con la justicia, pues a hablar de los contratistas que les dieron el dinero. Eso es muy importante, porque cuando usted ve quién es el contratista, después puede ver quién está detrás del contratista, que en muchos casos desgraciadamente es un político, y pues a devolver la plata, porque si no yo no les creo esa buena intención. Y una última cosa que me parece, es un dato curioso, casi que anecdótico. El señor Iván Alfaro en su cuenta de X, pues comparte bastante los trinos del señor Moreno. Y bueno, hace llamados a las segundas oportunidades. No sé si de pronto en su larga carrera como abogado, pues el señor Iván Alfaro también sea cercano a los Moreno Brothers. Pues el problema es que para los Moreno Brothers son mejores los contratos de los que llegaron primero, que tienen mucho que contar, al que va llegando de último, que le queda poco que contar. Pero ellos son muy creativos. Director Carlos Carrillo, desde la Unidad de Gestión y Riesgo, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y mucha suerte en esa difícil misión que aceptó. Muchas gracias, Julio. Un saludo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.